Ok, estamos grabando. Entonces, bienvenido a la quinta lección de esta clase. Legalismo, un ataque contra la gracia y la gloria del Señor. Entonces, es una palabra muy apropiada, de hecho, porque estamos en una guerra. Aunque tal vez no parece una guerra o nos olvidamos de la guerra, siempre es una guerra espiritual. Y Dios nos ha dado una arma muy poderosa. Y es la palabra de Dios, la espada de la palabra de Dios. Y en esta clase siempre queremos entender el enemigo, el legalismo mejor y entender y entrenarnos con la espada del Espíritu Santo para combatir el legalismo con la única cosa que funciona, la palabra de Dios, la gracia de Dios que encontramos en ella. Vamos a empezar con una oración. Oremos. A Dios Padre Celestial, no nos dejes caer en la trampa de comparar nuestra bondad con la de los demás. Mientras comparamos cómo vivimos nuestras vidas con la perfección que tienes todo el derecho de esperar de nosotros, ayúdanos a darnos cuenta de que la fe y el perdón que tenemos no dependen de nuestra bondad, sino de tu gracia. Ayúdanos a siempre reconocer esto con humildad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ok, bienvenidos a los que están llegando. Apenas hemos comenzado, no han perdido casi nada. Entonces vamos a empezar con un repaso de las preguntas que contestaron en el grupo de WhatsApp después de ver el video. Entonces en el video vimos una historia, una parábola. Una parábola es una historia que Jesús usaba a menudo para enseñar las cosas de Dios. Entonces, él hablaba acerca de ovejas, de cosas de la vida cotidiana, ovejas, de personas, de grupos de personas, de monedas, de escobas, de familias con hermanos, etcétera, de banquetes. Hablaba de muchas cosas de la vida cotidiana para enseñar sobre las cosas de Dios, cómo Dios obra en el mundo, cómo es el reino de Dios y cómo es. Y en el video vimos una historia muy famosa en la Biblia de Lucas 15. Es la parábola del hijo pródigo. ¿Y cuál es el contexto de la parábola? ¿Cuál es el contexto de la historia? Porque ¿qué estaba pasando cuando Jesús les contó la historia a la gente? ¿Cuál es el contexto de la historia? Puedo. A ver, un momento. Rosa primero y después Pablo. Buenas noches, pastor, que el Señor le bendiga. Bueno, lo que aconteció en esta parábola que Jesús hacía la referencia de muchos pecadores que estaban ahí presentes, de todo, pecadores de todo tipo, y entre medio también estaban los fariseos. Y, no sé si sigo más o no. No, hasta ahí está bien. Vamos a dar la palabra a Pablo ahora, pero muy bien, bien contestada. Gracias. Sí, estaba reunido Jesús con todo lo peor de la tierra, pero también estaban los nobles y los líderes religiosos. Estaban reunidos ahí. En ese momento es que él comenzó a hablar de la palabra de las parábolas. Sí, muy bien.
Sí, los recaudadores de impuestos, quienes tenían la reputación de ser corruptos y ladrones y pecadores, las prostitutas, las personas más rechazadas de la sociedad judía habían venido a escuchar y conocer a Jesús. Entonces, ¿quiénes están con Jesús? Pecadores, personas con mala fama, recaudadores de impuestos, las personas más rechazadas estaban alrededor de Jesús. ¿Y qué hacía Jesús? Él les enseñaba, hablaba con ellos, conversaba con ellos, se llevaba bien con ellos, comía con ellos, pasaba Los tiempo con sostiene. ellos. ¿Qué pasa? Pues Ujú. que Jesús hablara con estas personas fue una gran ofensa contra la religión de los fariseos y una prueba para ellos de que Jesús no podía ser el Mesías. Ellos se decían, ¿qué pasa? Esta persona muy importante, Jesús, está pasando mucho tiempo con personas no importantes. De hecho, ah, lo peor de la tierra, como dijo Pablo. Entonces, eso quiere decir, es evidencia para nosotros que Jesús no puede ser el Mesías, no puede ser el Cristo, no puede ser el Salvador prometido en el Antiguo Testamento porque pasa tanto tiempo con ellos, habla con ellos. Interesante, interesante. Es el contexto de la parábola. Amén. ¿Quiénes eran los fariseos y cómo pensaban que iban a ser salvos? Entonces, a menudo nos topamos con los fariseos en el Nuevo Testamento. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Alejandro. Sí, pastor. Eran los legalistas de los días de Jesús y pensaban que serían salvos por llevar vidas tan buenas y cumplían todas las reglas. Ok. Sí, sí, gracias. Rosa. Sí, solamente agregar un poquito. Los fariseos, que significa que eran separados, Mm, separados de los demás. Eso mm, significa fariseos. Y ellos creían que sus vidas eran, pero muy santas, impecables ante los demás, que ni siquiera se juntaban ni los tocaban, mm, porque creían que se iban a manchar. mhm, Eh, y ellos se autoproclamaban santos. ujú, ujú. Entonces se olvidaban del hecho que el pecado viene de nuestro corazón. Muchas personas quieren separarse del mundo y es bueno, hay muchas tentaciones en algunas partes de lo que está alrededor de nosotros, pero cuando pensamos que podemos ser santos, podemos ser perfectos, al apartarse del mundo, nos equivocamos porque tenemos una naturaleza pecaminosa. Exacto. Ah, Y además, pastor, orgullosamente ellos vivían siendo pertenecientes al linaje de Abraham. ujú, ujú. Sí, sí, eso les fue muy importante. Somos linaje de Abraham. Somos un pueblo escogido. Somos salvos por eso. Ujú. Hugo, Pablo, Hugo. Sí, pastor, yo lo que veo cada vez que se ve alguna historia de los fariseos que lo muestran, es mucho de haz lo que yo digo y no lo que yo hago, porque para la gente eran ellos que tenían que cumplir la ley, muy legalista, pero para su propia persona la incumplía totalmente, porque adoraban el oro, vivían de los diezmos y cuanto más diezmos daban, salvaban a las personas. Ujú, Entonces eran farsantes, parecían. ujú, ujú. Sí, ujú. Muchas gracias. Les comparto algunos puntos aquí. Los fariseos eran los líderes religiosos de su tiempo. Todas las personas los admiraban. Wow, un fariseo pasó por mi calle. Ahí están los fariseos, muy importantes. Decían, la palabra fariseo quiere decir separar. Estaban muy orgullosos de separarse de cualquier cosa espiritualmente impura, como hablamos antes.
Y los fariseos se querían justificar a sí mismos. Creían que merecían ir al cielo por su estricta observación de las leyes ceremoniales dadas a Moisés. Entonces, se olvidaban del propósito principal de la ley. La ley hace ¿qué? ¿Qué hace la ley? La ley nos muestra nuestro pecado. Ellos pensaban que la ley y las reglas eran como un tipo de escalera. Así podemos subir al cielo. Así podemos tener una relación buena con Dios. Cuando Dios siempre decía, no, la ley es para mostrarte que eres pecador y me necesitas como Salvador. Ok, explique esto. El legalismo exige un grado suficiente de tristeza para calificar para la misericordia de Dios. ¿Qué quiere decir cuando el legalismo exige eso? ¿Qué quiere decir? Sí, puedo opinar. Sí, adelante. Bueno, según la historia contada ahí, se requería de obediencia y sacrificio para poder guardar la ley. Y no tenía nada que ver con la misericordia que Dios tenía para nosotros. O sea, no por guardar la ley, Dios deja de ser misericordioso. No tengo que andar en tristeza para demostrar que la misericordia de Dios está conmigo. Porque con la misericordia de Dios, yo también tengo que estar alegre. En medio de las tribulaciones, en medio de la tristeza, no debo de demostrar que no tengo confianza y fe en que Dios me va a guardar. Sí, ok. Entonces, definitivamente un aspecto de un cristiano puede ser muy alegre porque estamos en la gracia de Dios, vivimos en la misericordia de Dios. Pero le hago la pregunta, ¿está bien estar triste sobre nuestros pecados? Es que cuando nosotros reconocemos que somos pecadores y sabemos que por fe somos salvos, entonces en vez de tristeza hay regocijo, hay alegría, porque Cristo me salvó. Okay. Amén. Amén. Sí. Sí, entonces al final de todo, sí, tenemos una alegría en Jesús como nuestro Salvador de los pecados. Sí. Rosa. Sí, claro que sí, pastor, porque nosotros sabemos de que el Evangelio son buenas nuevas de salvación. Hay alegría, hay regocijo en nosotros, a pesar de que hemos hecho perversidad, hemos cometido muchas cosas, pero el saber que Jesucristo hizo tanto bien para nuestras vidas es motivo de regocijarnos en él. Yo viví muchos años en un legalismo, pero no lo entendía hasta ahora. Y tenía que humillar mi corazón. Entre más triste, como que parece que había más santidad. Y pasaba con los ojos rojos, trataba de llorar, trataba de entristecerme, pensando que esa era la forma de vivir el Evangelio. Qué gran error, la verdad. Y de repente viene a mí eso, como que de repente se repiten esas cosas, pero reacciono mirando a Jesús, su obra maravillosa, y me alegro, me regocijo en él. Pablo Hugo. Sí, profesor. Es decir, para mí es cuando uno, por ejemplo, le miente a alguien, uno se siente mal, se siente apenado. ¿Por qué le mentí a esa persona si esa persona es buena conmigo? Entonces, uno va al Evangelio y ahí encuentra que si uno se arrepiente, pide perdón,
Dios lo perdona. Entonces ahí uno se regocija, dice, uy, me arrepentí de lo que hice, ahora estoy bien con Dios. ¿Puede ser así? Pues, una buena pregunta. De hecho, voy a mostrarles los puntos que tengo aquí en la pantalla. Entonces, un pecador arrepentido tendrá tristeza sobre su pecado. Entonces, cuando la ley de Dios, el mensaje amargo de Dios nos toca, nos sentimos tristes porque, wow, he pecado, soy pecador. Hay cierto tipo de tristeza y siempre cuando estudiamos la palabra de Dios, siempre nos topamos con la ley de Dios y la ley de Dios siempre se actúa como espejo y vemos nuestros pecados y estamos tristes. Ahora, pero no debemos de pensar que Dios nos perdona por causa de nuestra tristeza o que nuestra tristeza es la que nos califica para la misericordia de Dios. Eso está mal. Eso va en la dirección opuesta que la Biblia. Entonces, Dios no está contando las gotas de lágrimas que tenemos. Solamente había 3 lágrimas, entonces esa persona debía de tener 4 lágrimas para que yo le perdonara. No, no, no dice eso. Cada persona es diferente, entonces a veces lloramos físicamente con lágrimas y todo eso. Otras veces estamos, pequé. Y Dios no está dándonos niveles de tristeza para calificar para el perdón. No, no es así. La ley nos toca, la ley nos hace sentir tristes, contritos, y después entra el evangelio sobre el perdón de Dios que nos tiene y wow, Él nos eleva, nos levanta, podemos estar alegres otra vez y eso es el mensaje principal de la Biblia. Entonces, ustedes tenían razón cuando decían que la vida de un cristiano puede ser alegre, pero no queremos olvidarnos de la parte de la ley de Dios. La ley de Dios sí nos toca duro para prepararnos para el mensaje alegre de Dios que está en Cristo Jesús. Siempre son los méritos de Cristo que nos califican ante Dios, no nuestra tristeza sobre el pecado. Entonces la tristeza sobre el pecado no es la causa, no es la razón por la que Dios nos perdona. Jesús es la razón por la que Dios nos perdona. Su gracia es la razón, es la causa de nuestra salvación. Nada de nosotros. ¿Una duda o inquietud? ¿Preguntas? Ok, vamos a seguir. ¿Por qué estaba enojado su padre o hijo mayor? Entonces ahora entramos en la historia. ¿Y qué pasa? Pues el hijo menor le pide a su padre que diera todo su parte de la herencia, se va a otro país, malgasta todo su dinero, regresa nuevamente después de su fracaso y su padre lo estaba esperando, lo ve desde lejos, corre rápidamente, lo recibe con abrazos y ok, vamos a tener una fiesta para celebrar la llegada de mi hijo perdido y mientras están festejando, el hijo mayor estaba en el campo, regresa a casa y escucha la música y no entra en la casa, pide, le pregunta a un siervo qué está pasando en la casa y el siervo le dice, tu hermano ha vuelto
sano y salvo y estamos celebrándolo. Hemos matado al becerro gordo y se enoja, está enojado. No va a entrar. Su padre, ese hombre muy importante, tiene que salir de su casa para hablar con su hijo mayor. Pero ¿por qué estaba enojado el hijo mayor? ¿Qué dicen ustedes? Simón. Pues yo creo que el hijo mayor estaba enojado que su padre actuó con amor, no actuó lleno de ira, no se enojó contra su hijo y expresó fue un gran amor por él. Y el hijo mayor actuaba como un legalista, porque él dijo en sus palabras cuando le hace el reclamo a su padre, le dice, yo me he portado bien, yo he vivido bien, yo he hecho las cosas bien y tú no me has dejado disfrutar a mí de un cabrito. Entonces dice, y tu hijo que derrochó todo, a él le das el becerro gordo. Entonces actuó como un legalista, queriendo que su padre lo castigara con ira. Que su padre no le dio que le dio cuando Ok, muy bien. Gracias, Simeón. ¿Alguien quiere agregar una respuesta? Sí, pastor, solamente confirmar que el enojo era más porque él pensaba que su hermano se merecía un castigo muy fuerte, muy duro, dado las condiciones de que él era obediente con su padre, siempre estaba con él, siempre estaba ahí y no había sido tan desagradecido como su hermano. Entonces, él pensaba que su hermano que se había ido merecía un castigo fuerte. Y al encontrarse con todo al revés, con cariño, con amor por parte del padre, una fiesta más encima, un animal a la parrilla, se encontró con algo totalmente al revés, entonces su enojo fue grande. Sí, sí, gracias. Emilio. Buenas noches, pastor. Yo creo que el hijo mayor estaba enojado con él. Bueno, el padre le dice que básicamente todo lo que el padre poseía era ya parte del hijo del mayor. Como ya le partieron la herencia, todo lo que hasta el momento tenía el padre le correspondía al hijo mayor. Pero ese también estaba celoso, incluso del amor del padre hacia el hijo pródigo. Quería tenerlo todo él, quería tener todo, como dice, el amor del padre, quería tenerlo él completo para sí mismo y no compartirlo con su hermano que se había alejado. Sí, muchas gracias. Pastor, Sí, adelante. Él se lo merecía. sí, pastor. Yo lo que veo acá es lo que nos dice el Evangelio, es decir, el hijo mayor, como dicen los hermanos, era muy legalista y creía que haciendo todas las cosas bien tenía ganado el derecho a todo lo que tenía el padre. Pero en cambio el hijo menor pecó, se fue, gastó todo, pero se arrepintió y volvió y le pidió perdón a su padre. Eso es lo que quiere Dios de nosotros. Es decir, siendo muy legalistas, no vamos a llegar a su reino si no nos arrepentimos como hizo el hijo menor. Gracias. La respuesta que tengo aquí es, el hijo mayor representa el corazón legalista. ¿Alguien de ustedes mencionó eso? No pensaba que era justo que su hermano menor, quien había roto todas las reglas, debería ser recibido de manera tan generosa y gozosa. Especialmente cuando él, quien sí había cumplido todas las reglas, pues él pensaba que cumplía. Él no tenía una actitud correcta tampoco. Quien sí había cumplido con todas las reglas, nunca había recibido el tratamiento especial dado por su padre a su hermano menor. Entonces enviaba a su hermano menor.
¿Y cuál fue el problema espiritual del hijo mayor? Entonces, hemos contestado la pregunta ¿por qué está enojado? Pero ¿cuál fue el problema espiritual del hijo mayor? Pastor, yo pienso, tomando la pregunta anterior, yo no siento que el hermano menor se haya arrepentido. Él solo dijo, pequé contra Dios y contra ti, pero no sentí un arrepentimiento. Incluso el papá no lo dejó ni de terminar, ¿verdad? El problema espiritual, yo pienso que es falta de amor. No tenía amor ni a su papá ni a su hermano. Sí, sí, fue muy matemático. Yo hago esto, entonces yo debo recibir esto. Entonces siempre estaba contando. Ok, si hago esto, o si él hace eso, él merece eso. No había espacio para la gracia de Dios en su vida. Comparó su justicia y la de su hermano y sentía moralmente superior, lo cual lo cegaba a sus propios pecados. Seguramente él pecaba, seguramente él no fue un hijo perfecto en todo aspecto, pero sus sentimientos de superioridad lo cegaba. Y como legalista no entendía la gracia. No importa si tenemos muchos pecados o relativamente pocos, todos nosotros necesitamos la gracia de Dios. Vemos eso en Romanos. Todos somos iguales pecadores y necesitados de la gracia de Dios. Nosotros desde nuestra perspectiva podemos ver, esa persona mató a 100 personas, entonces es peor que una persona que no mata a ninguna persona. Pero desde la perspectiva de Dios, todos somos iguales. Hay una equidad entre todos nosotros y todos somos pecadores. Ok, yo tengo una pequeña charla, una pequeña plática para nosotros y después tenemos 3 preguntas. Primero, el legalismo de los fariseos. Hemos visto que son separatistas. Yo me separo de ustedes porque soy mejor que ustedes. Pensaban que se justificaban por sus propias obras, por eso decimos autojustificados. Entonces, yo puedo salvarme a mí mismo. Decían, tenían esa actitud y pensaban que irían al cielo por su linaje. Somos hijos de Abraham, somos parte del pueblo escogido. Tenemos los genes correctos, entonces vamos al cielo. Y su observancia de la ley ceremonial. Entonces, inclusive agregamos más leyes, agregamos más reglas. Entonces, somos superiores, estamos cumpliendo, estamos bien. Y vemos que su enfoque siempre está en sí mismos. Los fariseos odiaban a Jesús porque él pasaba tiempo con los pecadores y con las personas con mala fama y su contacto y él también exponía su hipocresía. Entonces, Jesús les hablaba acerca de sus pecados. Ellos no querían ver sus pecados. Ellos querían sentirse superiores. Y el simbolismo en la historia de hoy, el Padre es Dios, siempre dispuesto a perdonar. El Hijo pródigo, nosotros, los pecadores. Y el Hijo mayor, los fariseos, con su legalismo. Y si somos honestos con nosotros mismos, vemos que a veces
nos comportamos como hijo pródigo y a veces nos comportamos como hijo mayor, porque tenemos un pequeño legalista en nosotros y tenemos un pequeño hijo pródigo en nosotros. Y a veces un día se aparece más el hijo mayor en nosotros y a veces se aparece más el hijo pródigo en nosotros. Y somos pecadores en las dos maneras. Un resumen del legalismo hasta ahora. El intento de motivar la vida justa. Queremos vivir vidas justas, queremos hacer las cosas bien, pero el intento de motivar la vida justa a través de las reglas, la ley en vez del evangelio es el legalismo. Es el legalismo. Hemos hablado de eso. ¿Cómo ponemos, si estamos en un carro y vemos los letreros que dicen, ok, esa ciudad en esa dirección no podemos ir sino combustible, y el combustible es el evangelio. Dios quiere que hagamos las cosas bien por gratitud, no por la obligación. También, número 2, la incapacidad de separar el uso del abuso. Entonces, ok, esto a veces es malo, entonces vamos a prohibir todo. La Biblia no dice eso. Hemos hablado de el caso famoso de la cerveza. Pues es un pecado muy claro en la Biblia, la borrachera, pero la Biblia no prohíbe la cerveza, el alcohol en moderación. Número 3, el énfasis está más en lo que el hombre hace para Dios que en lo que Dios ha hecho por el hombre. Le quita el enfoque a Jesús y le roba a Dios la gloria. Podemos escuchar eso en los sermones, en las prédicas, en los libros que leemos. Si el enfoque siempre está en lo que nosotros hacemos para Dios y casi nunca habla sobre lo que Dios ha hecho por nosotros, es un indicio de que están yendo en una dirección legalista. Y también lleva a las personas o a la desesperación o a la autojusticia. Entonces, si cumplo, o desde mi perspectiva, cumplo mejor que otras personas, estoy muy contento con mí mismo. Pero si fracaso, fallo, el legalismo me lleva a la desesperación. ¿Preguntas hasta aquí? Ok, llegamos a las preguntas. Número 1. A un evangélico pentecostal, cuando le preguntaron por qué iría al cielo cuando muera, contestó, porque me uní a la iglesia y dejado de fumar, tomar, bailar, jugar, apostar. ¿Cómo le contestaría usted a ese hombre? Entonces, le hicimos la pregunta, ¿por qué iría al cielo cuando muera? Y él contestó, porque yo me uní a la iglesia, yo he dejado de fumar, yo he dejado de tomar cerveza, yo he dejado de bailar y jugar naipes. ¿Y cómo podemos responderle a este hombre? Pastor. Pablo Hugo. Sí, él hizo todo eso, pero jamás habló de que se había arrepentido de todos sus pecados para poder ir con Dios. Es decir, hizo todo lo que el legalismo pide, pero jamás lo que dice el Evangelio. Ok, gracias. Santos. Sí, profesor,
esto nos refleja de nuevo a la actualidad, lo que en muchas iglesias sucede, ¿verdad? En donde le tienen una lista de reglas, una lista de normas que debe cumplir, y pensando que habiendo cumplido esas reglas ya es suficiente, pero no es suficiente. Tenemos que ver nosotros hacia el sacrificio que hizo Cristo para el perdón de nuestros pecados, porque no fuimos nosotros los que nos ganamos la salvación por buenas obras, sino que fue Cristo con su misericordia que nos alcanzó a nosotros. Muchas gracias, Santos. Emilio. Justamente como decía el hermano, aquí la respuesta de esta persona está dando a entender que las buenas obras que él está haciendo, o las buenas cosas quizás, así mismo como los fariseos, que él está haciendo, es como que está ganándose el cielo. Pero yo creo que realmente nadie ha entrado al cielo si ha dejado de fumar, o nadie ha entrado al cielo porque dejó de bailar. Yo creo que va más allá de eso, como decía el hermano, ¿no? Porque todo es por gracia, no por lo que yo pueda hacer o dejar de hacer. Sí, muy bien, muchas gracias. Algunas respuestas que tengo aquí. Cuando hablamos con esa persona, obviamente siempre con respeto, siempre con amor, porque estamos hablando con alguien por la cual Cristo murió. Entonces, podemos empezar con una pregunta. ¿Y qué de Cristo? Usted no mencionó Cristo en su respuesta. ¿Y qué de Cristo? Podemos hacer la pregunta. ¿Y son todas las cosas buenas que ha hecho la causa de su perdón? ¿O simplemente pruebas de un corazón agradecido por el perdón? Y obviamente queremos que conteste bien esa pregunta, pero puede ser una pregunta útil porque queremos sacar al aire la razón. ¿Por qué está diciendo eso? ¿Por qué está resaltando sus obras? Interesante. Y siempre queremos que el enfoque esté siempre en Jesús, no en nosotros mismos. Y a propósito, esa es la posición de Academia de Cristo. Siempre le queremos dar la gracia a Jesús y la gloria a Jesús por nuestra salvación. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok, seguimos. ¿Cómo nos deja vulnerables espiritualmente el legalismo? ¿Cómo nos deja vulnerables espiritualmente el legalismo? Y en, en las fotos, en la pantalla, hay dos pistas. Hay dos pistas. Emilio. Yo creo que una parte vulnerable sería como que nosotros no somos lo suficientemente buenos para alcanzar la gracia de Dios, porque hay tantas normas que cumplir que no podemos hacerlos, por lo tanto sentimos que Dios no nos puede alcanzar a nosotros porque somos demasiado pecadores. Sí, sí. Usted está hablando de la foto que está a la derecha, la Así es, desesperación, así cuando es. nos damos cuenta que no somos a la altura de lo que Dios quiere de nosotros, exige de nosotros, nos deprimimos. Así es, pastor. Santos. Profesor, sinceramente, este nos deja vulnerables, de en un lado, porque nos deja confiadamente de que por haber hecho algo bueno, ya obtuvimos la salvación. Y hasta eso nos hace sentir orgullosos en comparación de otros que no pueden hacer las obras que uno hace creyendo haber cumplido la ley. Y por otro lado, la otra persona puede sentirse, se puede sentir como sin oportunidades porque no puede hacer los méritos, como por decir,
el fariseo se jactaba de dar buenas ofrendas, buenas limosnas, ayudar y todo eso. Por otro lado, había una persona que no podía, entonces eso le frustraba y se sentía decepcionado porque no pudiendo cumplir la ley, se sentía que estaba fuera de la salvación. Ujú. ¿Alguien más? Gracias. Muy bien. En el chat tenemos desventurado, miserable, orgulloso. Sí, tenemos un hombre muy orgulloso aquí porque piensa que está cumpliendo con todo, se piensa superior a los demás. Yuri, ¿Cómo está, pastor? Buenas noches. buenas noches. Buenas noches, hermano. A la verdad me llama también la atención que en la historia no hay alguien así como un protagonista de la maldad o puntualizar a alguien como que está mal. En sí, el padre cuando recibe al hijo, que el hijo se fue, tampoco le está diciendo al legalista, dame tu anillo, te lo quito y se lo doy al otro que está arrepintiéndose. Yo creo que el Señor en esa historia en sí hace el sentir de las dos situaciones en uno, que el único guía y perfecto es Él. Que nosotros tan solo tenemos que ser agradecidos para estar en la voluntad de Él. Porque el hijo, el que se quedó tantos años con Él, tampoco aprendió del papá. Porque, digamos, el hijo que se fue no estuvo con el papá como saber cuál era la posición del papá. Pero el papá, cuando él hizo esa decisión, si el hijo hubiese estado todo el tiempo al lado de él, hubiese comprendido la decisión del papá. Uh-huh. En este caso, el Señor pone a las dos personas, a los dos individuos, en una situación peligrosa. Una, la separación, separarse de Dios, y lo otro, creer que están muy firmes al lado de Dios. Amén. Uh-huh. Muchas gracias. Tengo algunos puntos aquí. El hombre es encantado con su autojusticia. Por eso el legalismo es muy atractivo. A nosotros, los seres humanos, nos encanta enfocarnos en nosotros mismos. Entonces, si hay un poco de esperanza, yo puedo hacer eso, yo puedo hacer eso, yo puedo hacer eso. Una lista, nos encantan las listas. Yo puedo tachar una cosa, otra cosa, otra cosa. Y así podemos alcanzar supuestamente al cielo, pero es imposible, pero es una tentación muy, muy grande para nosotros pensar que podemos alcanzar algo siguiendo una lista. Por eso el legalismo es muy atractivo. El diablo espera pacientemente porque él sabe que tarde o temprano la persona caerá en un pecado vergonzoso. Entonces, si estoy en mi vida, estoy haciendo todo bien y de repente me caigo en tentación, me desespero. ¿Qué pasó? Yo pensaba que yo hacía todas las cosas bien y yo pongo en duda mi salvación porque estoy dependiendo de mí y de mis obras y ahora tengo en mi pasado un pecado muy grave. ¿Qué pasa? Y el diablo entra y siembra más dudas, siembra más dudas, siembra más dudas. Y el diablo puede destruir nuestra fe así. Si ponemos toda nuestra esperanza o un poco de esperanza en nosotros mismos y fracasamos, ¿de dónde va a venir la esperanza, nuestra certeza? No, todo tiene que estar en Dios. También el diablo le convence que no tiene lo que se necesita para ser cristiano. La desesperación. El diablo susurra en nuestros oídos, un cristiano no hace eso y lo has hecho. Entonces eso quiere decir que no eres cristiano, no tienes la salvación, no puedes ser salvo,
no es perdonable. Hay algunos susurros muy peligrosos del diablo. Y la solución siempre está en la gracia de Dios. La gracia de Dios encontrada en el Evangelio. Ok, y la tercera pregunta es, ¿cuál es el fariseísmo de hoy en día? ¿Cuáles son las actitudes del fariseísmo de hoy en día? ¿Lo vemos? ¿Lo vemos en nosotros? ¿Lo vemos en la sociedad? ¿Lo vemos en la religión? ¿Cuál es el fariseísmo? Santos. Esto se puede ver en aquella persona que siempre es, sin que sea una iglesia, un pastor, sino que puede ser en una persona común, el justificarse por lo que hace y compararse con aquel, no, para hacer así, yo estoy bien así, yo hago mejor que él, que aquellos, haciendo siempre señalamientos sobre otras personas y justificarse. La autojustificación está latente en mucha persona que no ha conocido la verdad de su origen en la salvación, que es por gracia de Cristo. Sí. Muchas gracias. ¿Alguien más? Sí, pastor. A Pablo. Lo encontramos en todos lados. Por ejemplo, yo trabajé en una institución donde el director era el perfecto. Todo lo demás que estábamos ahí abajo de él éramos imperfectos. Entonces, recuerdo una vez que le dije, mire, con este alumno yo hice esto, le llamé a sus padres, hice cartas, y me dice, ahí termina. Ahí no hay más nada que hacer. Pues cómo no, siempre hay algo que hacer. Entonces hágalo. Si usted sabe que hay que hacer las cosas, hágalo. O sea, hay una competencia para ser perfeccionista, para ser cada día mejor. Lo encontramos tanto en la iglesia como en los líderes de la iglesia, que siempre buscan el perfeccionismo, no equivocarse, no cometer errores, no. Entonces, en todos lados, hasta en la sociedad misma, en la comunidad donde uno vive. Muchas gracias. Emilio. Sí, acotando lo que decía el hermano, está bastante, diría yo, bastante metido dentro de las iglesias, ¿no? Porque muchos hermanos se creen quizás que no hacen tantas cosas malas o quizás cumplen a cabalidad la palabra de Dios según ellos, por supuesto, ¿no? Y miran por debajo al otro hermano que quizás es un poco más débil en cuanto a su fe o no se siente que es suficiente para Dios. Entonces yo creo que en nuestras iglesias está muy latente eso hoy en día, como digo, por el mero hecho de que hay hermanos que solamente para jactarse de sí mismos de que yo no hago esto, yo trato bien a mi esposa, y yo cuido mi cuerpo, y mira, tal hermano no hace eso, cómo descuida a su esposa, cómo descuida su cuerpo. Miramos, como digo, abajo al otro hermano que quizás no se sabe cuál es el motivo por el cual está actuando así, pero el fariseísmo está presente mucho en nuestras iglesias hoy en día. Muchas gracias. ¿Alguien más? Sí, yo tengo sí, adelante. Pastor, el fariseísmo, el legalismo se ve mucho en algunas organizaciones cristianas, por decir, pero un legalismo como a medias, diría yo, porque en ciertos puntos de la ley ellos son radicales, ¿sí? Pero hay otros puntos de la ley los cuales ellos no enfocan. Entonces, si vemos la mayoría de organizaciones cristianas evangélicas enfocan mucho el legalismo hacia la parte del dinero.
que si usted no diezma te vas a ir para el infierno porque estás robando a Dios, que si usted no hace esto, que vas a ir al infierno, pero entonces obvian muchas otras leyes. Entonces, son legalismos que van basados al interés económico. Entonces, por ese lado se puede ver eso. Y al hermano que no diezma lo relegan, lo hacen a un lado. Y le dicen, no, usted no puede ostentar ningún cargo, usted no puede hacer esto porque usted no diezma. O usted no es prosperado porque usted no diezma, cuando la bendición viene de Dios por gracia. Todo viene por gracia. Entonces, en ese punto se ve mucho en las iglesias. Era lo que yo quería acotar. Muchas gracias. Sí, les muestro una lista de lo que yo tengo aquí. Entonces, cuando se siente moral o espiritualmente superior a otras personas, cuando se olvida que necesitamos el perdón tanto como el más vil de los pecadores. Entonces, no somos mejores que las otras personas, somos iguales. Y cuando pensamos que somos superiores, nos metemos en el legalismo. Y cuando el énfasis está en lo que hace para Dios, en vez de lo que Dios ha hecho por nosotros, es muy importante eso. Entonces, queremos que nuestras prédicas, nuestras enseñanzas, nuestros sermones y nuestras conversaciones espirituales se enfoquen en lo que Dios ha hecho por nosotros. Él es el héroe. Él es el héroe. A veces cuando escuchamos, a veces es como si nosotros fuéramos los héroes. No, Dios es el héroe. Cuando motivamos por la ley en vez de por el evangelio, y cuando agregamos a las escrituras exigiendo hacer reglas, lo que no exige la Biblia. No queremos prometer cosas que la Biblia no promete y no queremos exigir cosas que la Biblia no exige. ¿Preguntas hasta aquí? Ok, si no, vamos a terminar con una oración. Y al principio Teresa nos habló acerca de su madre, quien está en el hospital, y vamos a orar por ella. Se llama Teresa Quevedo, ¿correcto, Teresa? Sí, pastor, Teresa Quevedo Aguilera. Aguilera. Ok. Oremos. Dios Padre Celestial, te damos gracias por esta oportunidad de estudiar tu palabra. Gracias por salvarnos completamente por tu gracia y por los méritos de Jesús. Esto nos da una certeza de una relación perfecta contigo, perdón y la vida eterna. Y en este momento también queremos orar por Teresa Quevedo Aguilera, quien está en el hospital. Ayúdale con las palabras consoladoras que encontramos en la Biblia acerca de Jesús. Dales a los miembros de la familia, quien está hablando con ella, las palabras consoladoras del Evangelio, del perdón completo que encontramos en ti. Y si es tu voluntad, sanarla. Si es tu voluntad llevarla al cielo, pues queremos agradecerte por lo que tú decides. Todo está en tus manos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.